Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. Hay una historia donde hay un hombre que tiene dos mujeres, Penina y Ana. Y hay una mujer que está afligida, atribulada, porque no sabe qué hacer, porque le está pidiendo a Dios algo que el hombre no se lo puede dar. Si en el día de hoy hay alguien aquí que le está pidiendo algo a un hombre, pues déjeme decirle que a quien tiene que pedirle es al Todopoderoso, porque ese sí lo tiene para usted, ese sí se lo puede dar, ese sí le puede resolver su problema. Pero vemos a Ana afligida, porque Ana estaba ansiosa por tener un hijo, pero por más que trataba con su esposo Elcana, no lo podía tener. Mas sin embargo, Penina, su otra esposa, tenía varios hijos y era fácil embarazarse. Pero dice la palabra que Ana todavía no concebía hijos, lo que significa que Dios sí le iba a dar hijos. Lo que pasa es que ella todavía no lo sabía, pero ya eso estaba en los ojos de Dios. Amén. Pero ¿qué quería Dios? Que ella se lo pidiera. Por eso nosotros tenemos que pedir lo que nosotros necesitamos, pero pedir con fe, pedir de corazón, porque Él nos oye. Él escucha nuestras súplicas, nuestras peticiones. Y la historia dice que ellos siempre se iban a un lugar lejano y llegaban a un templo a orar. Pero hubo un día que ellos llegaron y Ana no oró al lado de su esposo ni de su contrincante Penina. Ella se apartó. ¿Qué hizo ella? Se apartó porque ella quería tener una intimidad con el Señor. Ella quería hablarle de corazón al Señor, porque ella quería lograr que Dios le diera ese milagro, porque ya ella estaba cansada de la opresión, de la humillación, de los relajos que le hacía Penina. Y dice la palabra que Elcana un día le dijo: ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Pero es que Elcana no estaba entendiendo lo que estaba pasando ahí. No es lo mismo un hijo. Toda mujer desea tener un hijo. Toda mujer desea parir. Alabado sea su nombre. Y si aquí hay alguien que necesita, que le está pidiendo a Dios que le dé un hijo, pues prepárese, porque lo va a tener. Porque ustedes van a ver indicaciones en el día de hoy. Lo único que tienen que postrarse a orar, porque esta mujer, Ana, se postró sola en una esquina, pidiéndole de corazón, llorando, susurrando. Y era tanto que ella pedía y susurraba y lloraba, pidiéndole ese milagro a Dios, que el sacerdote Elí se le acercó y le dijo: mija, pero tú estás ebria. Y Ana le dijo: no es ebria. Yo lo que tengo dolor en mi corazón, porque estoy pidiendo un milagro. Y el milagro que ella estaba pidiendo era que quería tener un hijo. Y Elcana le dijo: vete con Dios, hija, que Dios te conceda tu deseo. Pero hay algo que cuando nosotros estamos pidiendo, tenemos que tener cuidado cómo pedimos, porque pedimos para nuestro deleite, y es ahí cuando nuestra oración no es contestada por el Señor. Mas sin embargo, Ana no pedía por el deleite de ella, porque el hijo ella se lo estaba ofreciendo a Jehová.
Y como le estaba ofreciendo el hijo a Jehová, Jehová escuchó su ruego, escuchó su súplica, escuchó su petición. Cuando ella dijo: este hijo será separado para ti, dame un hijo. Yo lo que quiero es ser madre. Aunque yo no me quede con el hijo, te lo voy a dar, a traer a ti, porque ese hijo será tuyo. Alabado sea su nombre. No solamente le dio un hijo, sino que le dio un profeta. Le dio un profeta, el profeta Samuel. Alabado sea su nombre, oh glorias. Porque ella estaba pidiendo, no conforme a su corazón, no para su deleite. Ella estaba pidiendo para agradar a Dios. Y Dios escuchó su oración, porque ella estaba pidiendo la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros estamos pidiendo, pero lo que queremos pedir es la voluntad de nosotros, el deleite de nosotros. Y no nos ponemos a pensar: ¿querrá Dios que yo tenga esto? ¿Le placerá a Dios que yo tenga lo que yo estoy pidiendo? Sea lo que sea una casa, sea un carro, sea un hijo, sea un esposo, sea un trabajo. Pero hay que pedir conforme a la voluntad de Él, no a la voluntad de nosotros. Y ese es el error que muchos cristianos cometen, que solamente piensan en satisfacerse ellos, pero no piensan si eso le agrada al Señor. Alabado sea su nombre. Mi enseñanza en el día de hoy está en Lucas capítulo 5 del 12 al 16. Yo no estoy predicando, mi gente, esto solamente era la introducción. Así que si ustedes pensaban que se iban a librar de mí tan fácil, están equivocados. Porque Dios tiene palabra para este templo hoy. Dios tiene palabra para esta iglesia. Antes que todo, quiero darle gracias a Dios. Gracias a mis pastores, Steven y Mercedes Ortega. Gracias a ustedes que están aquí. No escuchándome a mí, escuchando la voz del Espíritu Santo. Porque yo no soy nadie. Yo solamente soy un siervo de Dios. Un siervo inútil que hace la voluntad de Él. Amén. Mi nombre es Luis Castro. Para los que no me conocen y para los que me conocen también. Soy un siervo de Dios que trato siempre de hacer la voluntad de Él, pero también quedo a su servicio. No presto. Acompáñenme al libro de Lucas 5, 12, 16. Cuando lo tenga, digan amén. Necesito ponerme mis ojos porque no solamente es el pastor que necesita lente. Y si ustedes creen que no le terminé la historia, porque ustedes se la saben, Jehová le concedió el hijo. No un solo, varios. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús,
se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijeres a nadie, sino: ve, dijo, y muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Padre amado, Padre eterno, benevolente, creador, tú que eres el Rey de Reyes, tú que eres el Santo de Israel, tú que eres el Todopoderoso, tú que eres el gran yo soy. Oh Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que tú vengas sobre mí, que tú seas, Padre amado, quien me guíe. Espíritu Santo, que sea tú hablando por mis labios y no yo. Que tú guardes mi corazón y que de mi corazón no salga ninguna palabra que no sea tú que la ponga. Que sea tú moviendo mis labios, mi boca. Que sea tú entrando en mí desde la punta de los dedos hasta el último cabello, hasta los tuétanos de mi hueso. Te lo pido, Padre amado, que tú me uses como instrumento para traer esta palabra en este día. Que tú traigas una palabra de edificación para la iglesia y una palabra de edificación para mí, Padre. Señor, te lo pido, te lo ruego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a predicar bajo el tema: sin oración no hay autoridad. Producción, si lo puede poner, por favor. Sin oración no hay autoridad. Me voy a enfocar en los versículos 15 y 16. ¿Por qué? Porque el ser humano vive tan afanado, buscando bienes materiales y llamar la atención, buscando fama, y se olvidan de la oración. Y para un cristiano esto es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque esto puede causar que usted se aparte de los caminos de Dios y una frialdad en una relación entre usted y el Espíritu Santo. La oración es la comunicación directa con Dios. Un diálogo íntimo donde se habla, pero también se escucha. Es más que una simple petición. Es una relación, una elevación del alma hacia lo divino, buscando su voluntad y guía espiritual, y sobre todo entendiendo que Él es la autoridad, la soberanía, la supremacía, el único Dios verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios. Una alma sin oración es como un barco sin brújula, que lo va a llevar a la perdición. Un barco sin brújula no sabe dónde anda. Un cristiano sin oración no sabe dónde va, porque cuando no hay conexión con el Padre, nosotros estamos perdidos. Hay varios tipos de oraciones, pero las más comunes son
La oración de bendición o de adoración, cuando usted está adorando al Señor, amándolo, Señor, te amo, usted está bendiciendo. La oración de petición, cuando usted está íntimamente con Él, conversando con el Señor, llevándole a Él, todos sus problemas y entregándole la petición que usted quiere, así como estaba Ana. Amén. La oración de intercesión, cuando usted está intercediendo por alguien, cuando usted está intercediendo ya sea por un amigo, ya sea por alguien en el trabajo, ya sea por una nación, ya sea por algo que haya pasado. Esa es la oración de intercesión, cuando usted no está pidiendo para usted directamente, sino que está pidiendo para el otro y está conmovido para que el otro resuelva su problema o su aflicción. La oración de acción de gracias, cuando usted le está dando gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por usted. Cuando usted entiende y acepta que todo lo que Él nos ha dado es gracias a Él. Esa es la oración de gracia. Y la oración de alabanza, cuando usted está alabando a Dios, cuando usted está enalteciendo su nombre. Esa es la oración de alabanza, cuando usted entiende que Él es el soberano, cuando usted entiende que Él es nuestro creador. Ahí usted le está haciendo una oración de alabanza. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a la producción que por favor me ponga los versículos en la pantalla. Por favor. Solamente ponlo hasta el 15, hasta el 14. Por favor. Amén. Yo lo voy a leer aquí. O lo puedo leer ahí también. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de... Continúa. Lo voy a ver aquí que mejor. Lleno de lepra, el cual, viniendo a Jesús, se postró en rostro en tierra y le rogó. Se postró rostro en tierra. Eso es una posición de reverencia, de humillación al Señor. Lo que nosotros siempre debemos hacer. Rogó. Eso es orar también, rogar. Señor, si quiere, puede limpiarme. Oigan bien, si quiere, puede limpiarme. O sea, Él no le dijo límpiame, porque Él entiende que es la voluntad del Padre, no la voluntad de Él, no la voluntad de nosotros. Y si es la voluntad de Él curarlo, si usted está padeciendo de algo y le está pidiendo a Dios que lo cure y no lo quiere curar, es porque es su voluntad. Si fuera la voluntad de Él, Él lo cura, pero siga pidiendo, porque tenemos que seguir pidiendo para que Él, en el tiempo de Él, es que Él lo va a hacer. Amén. Entonces, extendiendo Él la mano, le tocó, diciendo, quiero. Como quien dice, yo quiero curarte. Sé limpio. Solamente una palabra, sé limpio. Y él quedó limpio de su lepra. Eso nada más lo hace Dios. Gloria a Dios. Y al instante la lepra se fue de él. Mis hermanos, y en los tiempos antepasados, la lepra eran un sinnúmero de enfermedades, diferentes enfermedades juntas, incurables. Y nadie quería estar al lado de un leproso. Pero Jesús no le importó, porque Jesús tiene un corazón lleno de amor para todos nosotros. Amén. Y Él le mandó que no lo dijese a nadie. Yo soy Dios, dice Jesús.
Con que yo te cure, basta. Con que tú sepas que yo te curé, basta. Entendiendo la autoridad que él tiene. Si no, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Que vaya al sacerdote. O sea, Jesús es Dios. Él pudo decirle, está curado, vete. Y no tiene que decirle ninguno de estos pasos. Porque Él le puede decir, vete, tú estás curado. Le estoy estructurando paso por paso para que usted vaya cogiendo nota y entiendan el mensaje. Y ofrece por tu purificación según mandó Moisés. Para testimonio, según mandó Moisés. Eso está en Levítico 14, del 2 al 32. Esa es la ley. Que ellos tenían que hacerle unos sacrificios cuando eran curados de la lepra o de cualquier enfermedad. Amén. Para testimonio a ellos. O sea, para testimonio de todo, para que sepan que Jesús es la autoridad, es el Rey de Reyes y es el que sana. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los sacerdotes representaban la autoridad religiosa. Pero Jesús le está mandando un mensaje. La autoridad soy yo. Gloria a Dios. Yo soy la autoridad. Yo soy el que sano. Yo soy la vida. Amén. Pero no obstante, Jesús no solamente le está mandando ese mensaje. Según los textos, nosotros pudimos ver que Jesús lo curó, tuvo amor por el leproso. Amén. Que fue obediente. ¿Por qué fue obediente? Porque cumplió con la ley, lo mandó allá por la ley. Amén. Se sometió y él no podía hacer nada de eso. O sea, ¿qué estamos nosotros mirando? Un Dios humilde que se somete, que cumple con la ley. Cuando nosotros no queremos cumplir ninguna y somos un simple ser humano. Amén. Ahora sí puede poner los otros dos versos. Pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. O sea, que a Jesús lo seguía mucha gente porque sabían que él sanaba. Mucha gente sabían que él era el Dios. Mucha gente sabían que este hombre no es normal. Él tiene algo que no tiene nadie. Él tiene algo que es sobrenatural. Y eso se fue extendiendo de pueblo en pueblo, de ciudades en ciudades, y alcanzó fama. Pero Jesús no estaba atrás de la fama. Jesús no estaba atrás de la fama. Mas él, con toda su fama, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gloria a Dios. Porque nosotros vemos un Dios moviéndose de ciudad en ciudades, andando de pueblo en pueblo, curando, discipulando a sus discípulos, porque él también tenía unos discípulos que tenía que discipularlo. Pero en medio de todo ese ajetreo, Jesús tenía que seguir enseñando. Jesús tenía que seguir caminando.
porque él no podía delegarle ese trabajo ni a Pedro ni a ningún otro profeta. Eso era una misión de él, la cual el Padre le había comendado. Y en medio de su fama, en medio de su ajetreo, él siempre venía, se apartaba, se separaba a orar, a conectarse con la fuente, a hablar con el que lo envió. Ahora, muchos hermanos, con su afán diario del día a día, de su trabajo, de su familia, que lleva a los hijos a la escuela, que llevarlo al deporte, se llenan de afanes y terminan apartándose de la oración. Terminan apartándose. Y según se van apartando de la oración, también se van apartando de Dios. Pero Jesús te está mandando un mensaje. No importa lo ocupado que tú estés, no importa cuánta cosa tú hagas, póstrate y habla con el Padre, habla conmigo, porque yo soy la fuente. Y sin mí no puede ser nada, no va a lograr nada. Trae tu carga a mí, que yo la haré más liviana. Amén. Jesús llevaba una vida de hacer milagros y por eso la gente le seguía. Y mientras Jesús iba caminando, se iban añadiendo más gente y más y más y más gente. Y Jesús se ponía más ocupado porque el trabajo se le duplicaba. Cuando esta iglesia estaba pequeña, yo le aseguro a ustedes que el trabajo, pasó un ejemplo para el pastor, era menos. Pero a medida que iba creciendo, tiene que trabajar más, porque tiene que lidiar con más cosas, tiene que lidiar con más problemas, tiene que lidiar con más enseñanza. Y así mismito andaba Jesús. Pero eso a él no le impedía postrarse a orar. Amén. Él sabía que no podía delegarle esa misión a nadie. Y por eso él seguía orando y orando. En Mateo 9, 5, 6, vemos a Jesús curando un paralítico. Le dijo: levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vuelve a tu casa. Para eso tenía que estar en oración, porque si no había habido una oración previa, esa autoridad no la iba a tener. Amén. Ahora, ¿qué tú estás haciendo para tener la autoridad? ¿Qué tú estás haciendo para cuando un demonio te quiera atacar, tú reprenderlo? Porque tiene que estar lleno de oración, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y la única vía es apartándote y orando, postrándote ante Él, entendiendo que Él es el Todopoderoso y que de Él demanda todo. Amén. Vemos también que Jesús viene y cura a un ciego, poniéndole barros en los ojos. Le dice: vete, lávate la cara y ve. Para hacer ese milagro hay que estar en oración, hay que estar lleno de unción, hay que estar conectado con el Padre, porque Él es la fuente. Él es el que nos da fortaleza, Él es el que nos da la unción, Él es el que nos mantiene activo. Amén.
también vemos una mujer del flujo de sangre que tiene una enfermedad de hemorragia, la cual tiene varios años y no se puede curar, que ya vive aislada en un lugar porque nadie quiere estar con ella. En ese tiempo el que tenía un flujo de sangre no podía estar con las otras personas, pero ella entendía que con solo tocarle el manto a Jesús ella iba a ser sana. Y en medio de la multitud, la señora del flujo de sangre se arrastró hasta que logró tocarle el manto a Jesús. Y con solo tocarle el manto fue curada. Porque Jesús tenía unción, tenía autoridad, porque Él vivía conectado con el Padre. Y eso que nos manda Jesús, a orar, a tener la comunicación con el Todopoderoso, con el Alfa y el Omega, con el que nos dio la vida. Amén. Pero la historia no para ahí. También nosotros vemos a un Jesús caminando en su andanza, donde está predicando su palabra y andando con sus discípulos, haciendo una multiplicación, la multiplicación de peces y panes, donde después que Jesús estaba dando su discurso, la gente se estaba quedando cansada y Él manda a sus discípulos para que le den comida, y los discípulos dicen: no tenemos, la que hay no alcanza para ellos. Y Él le dijo: ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que ustedes tienen? Tráiganmelo, tráiganmelo. Y cuando vienen ellos a Él, entonces le traen 2 peces y panes. Y Jesús lo agarra, lo toma. Pero ustedes saben lo que hace Jesús. Lo sube en reverencia al Padre y le pide que lo multiplique para darle alimento a todos ellos. Y dice la palabra, dice la Biblia, dice la historia, que se alimentaron más de 5,000. Gloria a Dios, con esa multiplicación. Pero para hacer ese milagro hay que estar conectado con el Padre, hay que estar en oración, porque ellos hay hermanos que quieren que Dios le haga un milagro, pero no duran un minuto orando, porque no tiene tiempo. Y yo no vengo a atacarte aquí. Si tú sientes que eso te está llegando al corazón, es porque necesitas más oración. Amén. Jesús te está dando la clave. Jesús te está dando la solución. Habla con el Padre, que Él te va a solucionar tu problema. Pero pide de corazón. Pide de acorde a su voluntad, no a la tuya. Amén. Pero la cosa no para ahí. En Juan 11, 41 al 44, vemos que hay un Lázaro muerto. Un Lázaro con 4 días sepultado. Y llaman a Jesús y le dicen: Lázaro se murió, tu amigo. Jesús coge para allá a resolver la situación. Cuando llega, se encuentra con la situación de que Lázaro está sepultado. Pero él entiende que para él no está muerto, porque él sabe que él tiene la autoridad. Amén. Él sabe que él tiene la autoridad. Ahora, él tiene la autoridad, pero escuchen lo que pasa. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye. O sea que él siempre estaba orando. Él siempre lo escuchaba. Amén. Escuchen bien, que esto nada más no es de que la resurrección de Lázaro, es que él vivía orando. Y él sabía
que él tenía el respaldo del Todopoderoso. Yo sé, me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y él, Lázaro, ven fuera. Y él, que había muerto, salió, atado las manos y los pies con venda y el rostro envuelto. O sea, que para Jesús ni la muerte lo vencía. O sea, Jesús podía salvar a un muerto, resucitarlo. Pero para poder tener la asunción, ¿qué era lo que había que hacer? Había que estar en conexión con el Padre. Había que estar en conexión con el que da la fuerza, con el que da la autoridad. Había que estar con el que sana. Porque aquí en la tierra todavía hay muchas personas que sanan. No, el que sane Dios. El que sane Dios. Ustedes ven que van a muchas iglesias, que fulano sana, y que si nada más se oye el nombre, y que el pastor fulanito de tal, y que el evangelista fulanito de tal, y nada más se oye el nombre. Pero ellos tienen que decir: yo voy para ese templo donde está Jesús, el que sana. Porque Él es el que sana, no nosotros. No es el hombre. Nosotros somos instrumento de Él para que se haga la obra. Porque como ya Él no está aquí en la tierra físicamente, por eso Él dijo: me voy y lo dejo. Pero rogaré a mi Padre para que Él le dé un consolador. Oigan, rogaré a mi Padre para que Él le dé un consolador, la cual es el Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días. Gloria a Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ¿cómo nosotros tenemos la conexión con Cristo? Porque yo espero que ustedes vayan por lo menos anotando algo. Como ya Él no estaba físicamente aquí en la tierra, Él no estaba para ponerle la mano para que cure a alguien. Entonces, a través del Espíritu Santo, Él demanda ese poder, esa autoridad, para que usted ponga mano sobre los enfermos y sean sanados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si es para Él, déselo más fuerte, porque Él se lo merece. Más fuerte que se lo merece. Para Jesús poder aguantar esa humillación de que lo escupan en la cara, de que le rasguen el vestido, de que le den 38, 39 latigazos, de cargar esa cruz tan pesada, de aguantar esos clavos como de algunas 8 o 12 pulgadas. Tenía que estar en oración. Tenía que estar en oración. Amén. Cuando a Jesús le estaba llegando la hora, Él sabía que Él iba a sufrir todo eso. Por eso, en Getsemaní, Él invitó a los discípulos a orar con Él, porque Él sabía lo que iba a enfrentar. Él sabía lo que le venía. Pero para que ustedes vean que la escasez de oración no es solamente ahora que pasa, porque los discípulos no podían orar el tiempo que Él quería que orara. Él subió a orar y le dijo a los discípulos: oren conmigo.
Y cuando él se descuidaba que bajaba, ¿cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Y eso, que eso andaban con él todos los días. Eso vivían viendo todos los milagros. Eso vivían viendo todo lo que Jesús hacía. Y no podían dedicar una hora de oración. Hermano, no se confunda. No es que usted no le dedique una hora de oración. Coge el mensaje como es que tiene que orar. Vamos a hipotetizar algo. Imagínense que los discípulos se habían puesto a orar, no una hora con él. Una hipótesis. Y cuando viene a ver, no lo crucificaban a Jesús. Sabemos que lo iban a crucificar como quiera, porque esa era la voluntad del Padre. Él vino a esa misión, pero haciendo una hipótesis. Si ellos habían orado, Pedro no lo niega 3 veces. Y Jesús se lo dijo que lo iba a negar. Ahora, aquí hay un trasfondo. ¿Por qué ustedes creen que Jesús sabía que él lo iba a orar? Que él lo iba a negar. Porque no oró. El enemigo lo estaba atacando por ahí. Lo estaba atacando por esa área. Entonces, mis hermanos, no le dejen brecha al enemigo. No le dejen grieta al enemigo. Porque cuando usted no es dado a la oración, ahí es donde el enemigo aprovecha y se mete en su vida, se mete en su casa, se mete con su familia, se mete con sus hijos, se mete con su trabajo, se mete con su salud, se mete con todo. Porque usted es una presa fácil. Porque usted no está teniendo el respaldo del que tiene la verdadera autoridad. Gloria a Dios. Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, el que tiene la verdadera autoridad. Nosotros tenemos que ser modelo de Jesucristo. Y eso es lo que Él nos manda, a ser modelo. Pero yo le voy a decir algo, mis hermanos. ¿Por qué le estoy hablando de la oración? Y le digo, sin oración no hay autoridad. Sabemos que es un conjunto de cosas, porque sabemos que tenemos que ayunar, sabemos que tenemos que leer la palabra, sabemos que tenemos que tener fe. Pero si usted se pone a pensar y analizar, usted no lee la palabra sin orar. Amén. Usted no ayuna sin orar. Amén. Usted no tiene fe sin orar. Todo lo que usted hace orando. Entonces, por eso es que sin oración no hay autoridad. Usted quiere tener autoridad, llénese de oración. Y aquí le voy a contar una historia para que ustedes vean que la oración nada más no funcionaba con Jesús, porque Él era el Dios. Porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Amén. Y cuando dice la palabra que el Espíritu llevó a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo. Pero el diablo pensaba que iba a comer con su dama. Ahora, si lo encuentra sin orar, se lo come vivo con lo que le dijo. Porque solamente con el diablo decirle, tú no eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si Jesús no estuviera en oración, cuando viene a ver, se deja llenar de la tentación y se deja seducir por el enemigo. Pero ¿qué él le contestó? Sino de la palabra. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús, por favor. Y ustedes saben que hubieron 2 tentaciones más, pero no voy a seguir con eso. Con un ejemplo que le haga basta. Quiero contarle otra historia bíblica
Ahora me voy a poner yo como el pastor. Dígame, Luis, dame Biblia. Gloria a Dios. Nos encontramos con Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 2, se aprecia que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, pero nadie se lo podía interpretar. Nadie. Buscaron todos los adivinos, sabios, caldeos, para interpretar el sueño, pero nadie pudo, porque ellos mismos decían que ni los dioses podían interpretar ese sueño. Pero que eso eran cosas de dioses, decían ellos, pero no cualquier dios. Pero había uno que estaba conectado en oración 3 veces al día con el Dios de los dioses, con el Dios del cielo, el verdadero Dios. Y ese era Daniel. Gloria a Dios. Daniel 2:23. Él ora junto a sus amigos a Dios Altísimo, para que sea revelado el misterio del sueño del rey. Cuando Dios, después que fue revelado, que le reveló el misterio del rey, cuando Dios le reveló, le respondió su oración. Cuando le respondió su oración, oigan bien, cuando le respondió, o sea que no fue ahí mismo que le respondió la oración. Y a veces nosotros queremos que Dios nos responda ahí mismo, al instante. Nosotros tenemos que tener paciencia y confiar en Él, porque Él va a responder. Amén. Cuando Dios le respondió su oración a Daniel, Daniel alabó, agradeció a Dios por su sabiduría y fuerza antes de ir a hablar con el rey Nabucodonosor. Y se aseguró de atribuir el mérito a Dios. O sea que él sabía que esa revelación que le había llegado no venía de él, sino que venía del que tiene la autoridad. Ay, santísimo. Gloria a Dios. Amén. Y se aseguró de atribuirle el mérito a Dios de los cielos, reconociendo que Él era que venía, que Él era que tenía la sabiduría y la autoridad. Y oigan lo que le dijo Daniel: a ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo. Te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el sueño del rey. Amén. Lo que nadie podía hacer, ni los magos de ellos, lo hizo Dios. Ahora, ¿a través de quién lo hizo Dios? Fue a través de un sueño, pero fue por la oración. Eso fue Daniel orando. Fue de una revelación, pero fue Daniel orando. Otra historia que aparece en la Biblia de Daniel. Esta historia la podemos ver en Daniel 6:10. Ustedes saben que Daniel era un hombre muy querido en el palacio. Siempre estaba con el rey Darío para todos los lados. Daniel tenía autoridad en el palacio, y eso le causaba envidia a los que estaban al lado del rey, a los gobernantes, a los sátrapas. Le causaba envidia
porque ellos veían el trato que el rey tenía con Daniel. Y ellos, tratando de sacar a Daniel del medio, le tendieron una trampa. ¿Cuál fue la trampa? Ellos pensaban y decían: ¿cómo vamos a quitar a este hombre del medio? Porque está, vamos a decirlo así dominicanamente, está tan pegado con el rey que es muy difícil sacarlo de ahí del palacio. Pero eso era la envidia, porque eso de eso que está lleno el ser humano, de envidiar al otro. Y por eso nosotros tenemos que estar en oración para que la envidia no nos llegue. Amén. Cuando usted vea a un hermano necesitado, ayúdelo. Cuando usted ve a un hermano que está padeciendo de algo, ore. Cuando usted ve a un hermano que está creciendo, ore para que crezca más. Amén. Pero nunca se ponga en complicidad con otro para que las cosas no le vayan bien. Amén. Y como ellos sabían que Daniel era una persona dada a la oración, ellos dijeron: ya yo sé por dónde que lo vamos a coger. Y se inventaron una ley, un edicto. Y fueron donde el rey y le dijeron: señor rey, nosotros hemos proclamado una ley para que en 30 días, ellos se lo disfrazaron al rey como para agradarlo, que en 30 días nadie le ore, ni se postre, ni le pida a ningún Dios. ¿Por qué a ningún Dios? Porque ellos habían diferentes creencias, como la hay hoy. Hay gente que le creen a otro Dios, pero Daniel le creía al Dios verdadero, al que tiene la autoridad. Y le dicen: hemos traído esta ley, este edicto, para que nada más te oren a ti por esos 30 días y no se le postren a ningún otro Dios, porque ellos están buscando la manera de cómo hacerle la trampa a Daniel. Hicieron el edicto, lo llevaron ante el rey para firmarlo, para sellarlo con el anillo, porque en aquel tiempo lo que el rey, donde aparecía el anillo del rey, eso era irrevocable. Eso era irrevocable. Eso era una ley que nadie la podía destituir, ni el mismo rey. Y el edicto decía eso mismo, que no podían orar por 30 días ningún Dios, solamente a él. Entonces, cuando Daniel se enteró que firmaron el edicto, que el rey firmó el edicto, Daniel no le importó, porque Daniel creía en su Dios. Daniel él estaba claro que ese era su Dios. Pero nosotros, de cualquier cosita, ya estamos negando a Dios. De cualquier cosita, nos ponemos de espalda a Él. Pero Daniel entendía que esa era su fortaleza. Daniel entendía que de él demandaba todo lo que él hacía, todo el privilegio que él tenía en el palacio. Y entendiendo Daniel que firmaron el edicto, abrió su recámara y se hincó frente a Jerusalén, donde todo el mundo lo viera, a conectarse con el Padre. Porque él entendía que de él mandaba la fortaleza, que de él mandaba la autoridad. Desde que los gobernantes y los sátrapas se enteraron que Daniel estaba orando, fueron y le abrieron la puerta y lo encontraron orando, lo encontraron postrado, orando a su Dios. Y le dijeron: Daniel, ¿ya? ¿Te fuiste? Lo agarraron, lo llevaron ante el rey y le dijeron: Rey Darío, Daniel
su amigo, su consentido. No solamente cometió la falta de no orarle a usted, sino que lo está haciendo 3 veces al día. Y según el edicto decía que el que violara esa ley sería echado al foso de los leones. Unos leones hambrientos, donde usted le tiraba cualquier cosa y lo devoraban en los aires. Entonces los gobernantes y los sátrapas le dijeron: Daniel cometió una falta, hay que castigarlo. Pero el rey le tenía mucho cariño, mucho amor a Daniel, y él hizo hasta lo imposible para tratar de librarlo de eso, pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque tenía el anillo, el edicto estaba firmado con el anillo, y con dolor en su corazón le dijo a Daniel: Daniel, que te salve tu Dios. Oigan, ¿cómo le dijo? Que te salve tu Dios. Y a la puesta del sol, que prácticamente ya estaba de noche, llevaron a Daniel a la fosa de los leones. Lo tiraron alante del rey. El rey se fue a acostar, pero el rey se fue atribulado. ¿Por qué el rey se fue atribulado? Porque él le tenía mucho aprecio a Daniel, le tenía mucho cariño y no quería que sufriera eso. Y él sabía que esos leones no jugaban. De madrugada el rey no puede dormir, pensando en que a Daniel lo iban a moler los leones. Y se levanta el rey por no poder dormir, ya casi amaneciendo, y va y le dice: Daniel, tu Dios te salvó. Y Daniel le contesta: mi Dios vivo, Él mandó un ángel para amarrarle la boca a los leones, y estoy aquí vivo. Gloria a Dios. Pero ¿por qué pasó eso? Porque Daniel vivía en conexión con Dios. Daniel vivía en conexión con el que tiene la autoridad. Y si ustedes, hay que tener una autoridad para amarrarle la boca a los leones cuando viene a ver sin ni una soga, ¿no, verdad, hermano Bautino? Porque así es que obra Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos en oración. Vamos a buscar de Dios constantemente. Jesús no iba y buscaba de Dios una sola vez. Ahí lo dice, con frecuencia. Él iba con frecuencia, porque él entendía que sin esa conexión no iba a tener la unción. Recuerden que él era Dios, pero era 100% hombre. Amén. Gloria a Dios. En Isaías 38 podemos ver el rey Ezequías estaba enfermo y pidió 15 años más de vida, y Dios se lo concedió. Y no solo se lo concedió, también Ezequías le pidió una señal a Dios, y Dios también se la dio, la señal. Es normal que hasta nosotros hemos tenido a veces como falta de fe. Usted no le ha pasado, usted no ha estado en ese momento cuando usted dice: ¿y dónde está Dios? Que no lo veo. Por eso Ezequías le pidió una señal y Dios también se la concedió. ¿Acaso aquí no hay nadie que en un momento haya dudado de su fe? No hay nadie. Porque tiempo atrás yo he dudado de mi fe. Gracias a Dios estoy fortalecido.
Porque el que dice que no, que se vaya para el cielo, como dice el pastor. Amén. En aquellos días, Ezequías enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y Jehová le dio 15 años más de vida a Ezequías, porque se lo pidió orando y conforme a la voluntad de él. Amén. Gloria a Dios. Ya estoy concluyendo, mis hermanos. Cuando en un hogar no se ora, ¿usted sabe qué sucede? Que su casa se convierte en un cuadrilátero. ¿Usted sabe lo que es un cuadrilátero? La lucha de Ya Veneno allá en Santo Domingo, los que son de mi edad, que levanten la mano. Lo que es la WWF. Se convierte en un tú me das y yo te doy. O tú me tiras una palabra y yo te tiro dos. Se convierte en un cuadrilátero. Se convierte en peleas físicas y verbales. Mis hermanos, en vez de orar por tener bienes y finanzas, inclinen su oración a petición para que su hogar se llene de paz, para que su hogar habite el amor en Jesús, para que su hogar se llene del Espíritu Santo. Jesús conoce tus necesidades. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pídele paz, pídele amor, pídele que guíe tu hogar. Invita al Espíritu Santo a que se mude a su casa. El mejor inquilino que usted puede tener es el Espíritu Santo en su casa, aunque no le pague renta. Amén. Porque se lo va a estar cubriendo de muchas cosas. No solamente de espíritu maligno, ni de pelea, pero también le va a traer prosperidad si usted va conforme a él. Mejor es un bocado seco y en paz en casa de contienda que llena de provisiones. Proverbios 17:1. Si quieren ir anotando. Cuando usted lleva una vida dada a la oración, usted recibe autoridad divina del cielo, directamente del que da la fortaleza, el dador de todo, el Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Dios vivo, nuestro Creador. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, el Espíritu velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, esta práctica es espiritual, mantener una conexión constante con Dios. Como dice la palabra, como dijo el verso, tenemos que estar en oración y orar por todos los santos. Usted ora por mí, yo oro por usted. David ora por ella ora por David. Leángel ora por Faustino, Faustino ora por Leángel. Nosotros oramos por los pastores oran con nosotros, por nosotros. Y así nosotros nos vamos fortaleciendo todos, alineándonos al mismo propósito de Dios como hermanos en Cristo que somos. Y la unión hace la fuerza. A la vista del Padre recibimos autoridad todos. Amén.
El Señor es maravilloso y generoso, pero debemos entender que no todo lo que tú pides será dado, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos y también lo que nos puede dar, lo que nos puede hacer daño. Para concluir, en Corintios 12:8 aparece Pablo, que también tenía una historia de él, pero yo sé que hoy es miércoles y en el nombre de Jesús no será la última, no será la primera ni la última. Amén. En 2 de Corintios capítulo 12 al 8 aparece Pablo, aquel hombre que camino a Samaria se le presentó Jesús, el que decapitaba cristianos. Lo voy a hacer breve. El que decapitaba cristianos, el que andaba persiguiendo a los cristianos. Y ese día escucha esa voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él atribulado y dice: ¿qué quiere de mí? Lo manda a una ciudad. Pero lo que le quiero decirle, para no hacerle la historia completa porque me va a tomar mucho, que Jesús se le aparece a un decapitador de cristianos que lo mataban. Tenía una banda, vamos a decirlo así. Y ese día él queda libertado. O sea, su corazón fue sanado. Él hizo un cambio. Jesús hizo que él cambiara. Pablo es el causante del 70% del Nuevo Testamento escrito. Es más, me atrevo a decir que después de Jesús es uno de los hombres más importantes en la palabra de Dios. Amén. Lo que le quiero decir es, yo voy a hacer una hipótesis con ustedes. Cuando alguien le está haciendo algo malo a usted, ¿qué usted le pide a Dios? Cúrale su corazón, sánalo, ayúdame a entenderlo, ¿verdad que sí? Cuando hay guerra en una nación, ¿qué nosotros pedimos como pueblo de Cristo? La paz. Intercedemos por esa nación. Ahora, vámonos al trasfondo de esa historia. ¿Ustedes no creen que había un pueblo de cristianos orando para que Jesús le cambie el corazón a Pablo? Que lo convierta de Saulo a Pablo. Eso no está escrito en la Biblia. Pero poniéndonos a pensar, yo sé que había un pueblo, sufrido, teniéndole miedo, temiendo de él, orando, postrándose ante Dios todos los días para que le quite ese criminal del medio. Y no se lo quitó, sino que se lo dio de aliado. Se lo dio de aliado. Porque Pablo es uno de los apóstoles que más iglesia formó. Es uno de los cristianos que mejor habla de Jesús. Gloria a Dios, el tiempo. Ya voy a concluir. Entonces, para concluir, tenía que decirle un poquito de esa historia para que ustedes entiendan el concepto. Espérate que ahora con tanto movimiento se me fue el verso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Versículo de apoyo. Porque yo le mostraré. Pero yo se lo voy a decir de memoria. Gloria a Dios. Ahora aparece, yo le di el verso ya. Ahora aparece
el mismo Pablo, el que era Saulo, con un aguijón, postrado y pidiéndole a Jesús: Señor, quítame este aguijón, que no estoy viviendo cómodo con él, quítamelo. Pero eso fue una oración no contestada. ¿Ustedes saben por qué la oración no fue contestada? Porque Jesús entendía que si le quitaba ese aguijón, Pablo, con esa altanería que tenía, no se sabe qué era lo que tenía, si era síndrome de Down, si era bico, si era ciego, si era cojo, no se sabe qué era lo que tenía, pero tenía un aguijón. Y Jesús le dijo: no te puedo quitarle ese aguijón, porque si te quito ese aguijón, te va a enaltecer, y cuando viene a ver, hasta de mi lado te va a ir. Gloria a Dios. Por eso le digo en el día de hoy que hay problemas que Jesús no se lo va a quitar, porque ese es su aguijón. Hay hijos malcriados que Jesús no se lo va a arreglar todavía, porque ese es su aguijón. Hay amigos que Jesús se lo va a mantener ahí, porque ese es su aguijón. Hay enfermedades que usted va a llegar, porque ese es su aguijón. Hay casas que Jesús no le va a dar, que usted le está pidiendo, porque ese es su aguijón. ¿Por qué? Porque si Jesús le da eso, cuando viene a ver, usted dice: ya tuve lo que tenía y me voy, y se descarría y deja los caminos de Jesús. Porque Él sabe más que nosotros. Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo puede, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y Él sabe lo que le puede hacer daño. Por eso, cuando usted está pidiendo y no se le da lo que le pide, no se le entrega, cuidado con eso. Porque cuando viene a ver, eso es lo que lo tiene usted orando. Cuando viene a ver, eso es lo que lo tiene a usted de rodillas. Cuando viene a ver, eso es lo que lo tiene a usted humillado ante Dios. Que si se lo quitan, bye bye Charlie. Amén. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe. Y créanme, la oración, oh Dios mío, alabado sea tu nombre. Es que la oración es demasiado poderosa. Yo estoy aquí por una oración. Por una oración, porque yo con Dios no quería nada. Amén. Sí, ok, yo de vez en cuando visitaba una iglesia, por decir, fui y visité. Pero mi esposa, yo no voy a hacer todo largo, pero tenía que concluir ahí. Mi esposa en los caminos del Señor, primero que yo. Pero Dios obra así. Dios obra así. Dios empieza con uno en tu casa. Y cuando digo que yo soy producto de una oración, es porque yo no sabía que mi esposa vivía orando por mí, para que Dios me transformara. Que mi esposa vivía pidiéndole, así como Ana, llorando, porque eso me lo dijo después ya a mí. Pues no me lo podía decir antes, porque usted se imagina: ora lo que tú quieras, que yo no voy para ningún lado. ¿Me entiende? Pero ella pidiéndole a Dios: cámbiamelo. Es tan así que después me reveló ella que hasta una promesa le hizo a Dios, así como Ana. Ya estas son cosas íntimas. Amén. Pero su oración fue contestada. Pero no solamente ella. Elizabeth, ponte de pie, por favor. Esa dama que usted ve ahí, esa hermana Elizabeth, esa fue la que libertó mi hogar. Gloria a Dios. Que Dios la bendiga grandemente. Esa es la primera madre espiritual que tengo, después de los pastores, que gracias a ellos Dios sabe cómo obra. Yo he visitado muchas iglesias, pero aquí fue que Dios me quiso traer. Aquí fue que Dios quiso que yo me quede. Y cuando viene a ver, si yo no me hubiese quedado en esta iglesia, yo tampoco estuviera hablando y dando el mensaje y predicando la palabra de Dios. Amén. Pero la oración fue contestada porque ella también se puso a orar. Aparte de las oraciones de mi papá, ese padre, que es cristiano también, que siempre ha orado por mí. Amén. Y las oraciones de mi mamá. Pero esa fue una oración intencional. Porque hay oraciones que usted la hace, pero esa fue intencional. Esa fue con un propósito
dirigido, específico. Yo quiero, Padre, te pido, Padre, que tú me cambies a mi marido, que tú lo traigas a los caminos tuyos, para que mi matrimonio no se pierda. Me imagino yo, amén, ¿no, verdad? Porque ella me dijo muchas cosas, pero esa también vivía orando, libertando. Y cuando a ella una amiga le dijo, el marido mío duró 10 años para convertirse, ella dijo, ay, qué esperanza. Y le dice Elizabeth, Él está cerca. Él está cerca. El Espíritu Santo habló y me dijo que Él está cerca. Dice, hermano, no pasaron 2 semanas y yo estaba humillado ante Dios, pidiéndole perdón por todo lo que yo había hecho. Amén. Eso es para que usted vea el poder, la autoridad que tiene una oración. Por eso, sin oración no hay autoridad. Y si usted es uno de los hermanos de la visita que vino hoy aquí, si usted es uno de la visita que vino aquí y usted está sintiendo ese coquilleo en el corazón, es porque también el Espíritu Santo quiere que usted venga a los pies de Jesús. Así que sin oración no hay autoridad. Llévense eso. Sin oración no hay autoridad. Es el alma principal del cristiano. Tenemos que seguir a Jesús, porque ya Él lo dio todo por nosotros. Y está claro, porque la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos que estar en conexión con Él a través del Espíritu Santo. Y si tú eres de los que quiere hacer un cambio en tu vida y está aquí hoy y quiere entregarle tu vida a Dios, quiere arrepentirte de tus pecados y tú quieres empezar una vida nueva, así como yo la empecé, así como la empezaron ellos en su momento, sea bienvenido.